las 2:00 de la madrugada y yo no podía dormir, así que estaba escribiendo precisamente lo que hoy les voy a compartir acerca de lo que oí en esa prédica que realmente trajo dolor a mi corazón. Y por respeto a Dios y por respeto a la sana doctrina, yo no puedo callarme, no me puedo callar, porque hay un refrán que dice que el que calla otorga. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado ese refrán que dice que el que calla otorga? Levante la mano, ¿sí? Es decir, si usted oye una declaración o usted oye algo que está mal y usted calla, es como si usted estuviera otorgando o aprobando esa declaración o esa cosa. Y yo no puedo callar, porque si callo, otorgo. Ante la propagación de una falsa doctrina hace falta una explicación de la verdad para poder frenar el avance de ideas y de conceptos que no son de Dios, porque esa es la función del pastor. El pastor está para decir: esto está bien, esto está mal, esto dice la palabra de Dios, esto dicen que lo dice pero no lo dice. Mira, lo que dice es esto y esto y esto, y llevar la gente siempre por el camino correcto, por la palabra de Dios. Yo le doy gracias siempre a Dios porque la Biblia, eso me ha sacado a mí de cientos, de miles de dudas en las que yo he entrado, pero el estudio de la palabra me ha servido de gran manera. Y eso es lo que yo quiero hacer en este día, y además lo quiero hacer con pena y con misericordia, con pena, con dolor en mi corazón y con misericordia hacia todas las personas que proclaman la doctrina de la prosperidad material, porque muchas veces son sinceros y son honestos, pero están sinceramente equivocados. No es que haya malas intenciones, en algunos casos sí, en otros no hay malas intenciones, sino que están sinceramente equivocados, desconocen lo que dice la palabra de Dios. Sobre la doctrina de la prosperidad hay que hacer una aclaración. Cuando se habla de la prosperidad hay que entender que hay dos clases de prosperidad. Hay dos clases de prosperidad, porque la gente dice la prosperidad. Sí, pero ¿a cuál de las dos prosperidades te estás refiriendo? ¿A la prosperidad material o a la prosperidad espiritual? Tenemos que dejar bien claro cuando hablamos de la prosperidad si nos estamos refiriendo a la material o a la espiritual. Cuando hablamos, por ejemplo, de la prosperidad espiritual, escuchen bien esto porque creo que es importante, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Cuando hablamos de la prosperidad espiritual, nos referimos a que la persona está cogiendo más conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Eso es prosperidad espiritual. Que está cogiendo más fe que la que tenía. Eso también es prosperidad espiritual. Que está orando más que lo que oraba. Eso quiere decir que está prosperando espiritualmente. Que ayuna cuando antes no lo hacía. Eso quiere decir que está prosperando espiritualmente. Que se ha vuelto más humilde cuando antes era un arrogante. Eso es también prosperidad espiritual. Que tiene más madurez la persona, que tiene más amor, que tiene los frutos del Espíritu, como todos ustedes y yo conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Eso es prosperidad espiritual. Esa es la prosperidad, el fruto del Espíritu, la persona llena del fruto y también de los dones del Espíritu Santo. Y los cristianos, y la Biblia declara enfáticamente, sin lugar a la más mínima duda, de que la voluntad perfecta de Dios para toda la cristiandad y para toda la humanidad es la prosperidad espiritual. De eso no tengo yo ni la más mínima duda. Estoy absolutamente convencido de que Dios quiere prosperidad espiritual para todo el mundo. Repito y lo dejo bien claro: quiere prosperidad espiritual para todo el mundo. Ahora, si hablamos de la otra prosperidad, de la prosperidad material, evidentemente a todos nos gusta también la prosperidad material, porque somos carne y huesos y anhelamos las cosas terrenales también. Pero hay que dejar bien claro lo que es prosperidad material de lo que es prosperidad espiritual. Ya han oído la declaración o la explicación de lo que es prosperidad espiritual. Ahora explico lo que es la prosperidad material, que no tiene nada que ver con la espiritual. Son prosperidades, pero son diferentes. La prosperidad material, evidentemente a todo el mundo le gusta.
¿A quién no le gusta tener una buena casa? Es prosperidad material. Un buen coche es prosperidad material. Un buen salario en su empresa es prosperidad material. Unas buenas vacaciones es prosperidad material. Una buena alimentación, un buen vestido, prosperidad material. Un buen calzado, prosperidad material. Una buena cuenta en el banco con mucho dinero, prosperidad material. Unos buenos electrodomésticos en su casa y muebles, prosperidad material, televisión en color, frigorífico, microondas, ordenador, teléfono móvil, todo eso es prosperidad material. Y a todos los humanos les gusta esa prosperidad material, el dinero en abundancia, las empresas florecientes. ¿A quién no le gusta eso? Sí. Podemos decir de la prosperidad espiritual que es la voluntad perfecta para toda la humanidad, para todos los cristianos. Pero la prosperidad material, esa no es la voluntad perfecta de Dios para toda la humanidad o para toda la cristiandad. Puede ser para algunas personas, porque sí, es evidente, lo vamos a ir viendo a través de esta predicación. Una cosa es lo que nos gusta a nosotros, a los humanos, desde el punto de vista carnal, y otra cosa muy diferente es lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con poner nosotros, los humanos, en la boca de Dios cosas que Dios no ha dicho. Tenemos que ser muy precisos en eso y andar con mucho cuidado, andar con 4 ojos y no poner nunca en la boca de Dios cosas que Dios no ha dicho. Para que nosotros podamos decir, Dios dice tal cosa, tenemos que tener base bíblica. Si nosotros decimos, Dios dice tal cosa y no hay base bíblica para esa declaración que nosotros estamos haciendo, es como si estuviéramos poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Le estamos añadiendo. Sí se puede declarar que las promesas de Dios para el pueblo de Israel en el Viejo Testamento eran de prosperidad material. Sí se puede declarar sin lugar a dudas y sin deformar la Biblia, de que las promesas de Dios para el pueblo de Israel en el Viejo Testamento eran de prosperidad material, pero solo para el pueblo de Israel, es decir, para los descendientes por la línea de la sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos muchos y buenos cristianos llenos de fe y de prosperidad espiritual, pero pasando pobreza, pasando necesidades, pasando calamidades, angustiados, maltratados, sin prosperidad material. La prosperidad material Dios se la prometió en el Viejo Testamento a los descendientes por la línea de la sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Era para ellos esa prosperidad. Dios se la dio a ellos y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en decir, bueno, si Dios se la dio a ellos, es para mí también. No, un momento. Lo que Dios le da a una persona o a un pueblo es para ese pueblo. Si Dios a Egipto le mandó juicio y plagas, porque estén declarados los juicios y las plagas ahí, pues yo no voy a decir, esos juicios y esas plagas son para mí. No, eso eran para Egipto. La prosperidad material era para el pueblo de Israel. Yo tengo una concordancia completa de la Biblia. Sí, muchas de las Biblias traen concordancias abreviadas, pero lo bueno sería que usted tuviera una concordancia completa, de tal manera que si usted dice, bueno, quiero hacer un estudio a fondo en la Biblia sobre el tema de la prosperidad, usted se coge esta concordancia que yo tengo, que es una concordancia completa, que las hay en las librerías cristianas a la venta, y si la palabra prosperidad aparece 300 veces en la Biblia, en esa concordancia le dice los 300 lugares en la Biblia donde aparece la palabra prosperidad. Yo cogí mi concordancia para hacer este estudio y verifiqué que la palabra prosperidad aparece muchísimas veces en la Biblia refiriéndose a la prosperidad material, y todas las veces que la palabra prosperidad material aparece en la Biblia está en el Viejo Testamento y con relación al pueblo de Israel. Y la palabra prosperidad aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, la prosperidad material, que se la voy a mostrar en unos momentitos para que ustedes se den cuenta la gran cantidad de veces que aparece la palabra prosperidad en el Viejo Testamento en relación a el pueblo de Israel terrenal. No en relación a nosotros, la iglesia del Señor, sino en relación al pueblo de Israel. Hay muchas cosas en la Biblia que eran para el pueblo de Israel, otras son para la iglesia, pero hay que entenderlas dentro de su contexto. Quiero que vengan por favor al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 40,
para que ustedes vean lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 40, refiriéndose a muchos buenos cristianos, a muchos buenos cristianos. El capítulo 11 del libro de los Hebreos es el capítulo que conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, donde está Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, Jefté y tantos otros grandes hombres y mujeres de Dios que hubieron en el pasado. Y en el versículo 36, el apóstol, que se supone que es el apóstol Pablo el que escribe este libro, en el capítulo 36 está diciendo, después de haber citado a todos esos personajes bíblicos del Viejo Testamento y algunos del Nuevo Testamento también, dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y más de esto, prisiones. Muchos cristianos fueron encerrados en prisiones. En la actualidad hay países que son ateos, que cogen a los cristianos y los encierran en contenedores de esos metálicos y los ponen allí al solajero, y dentro del contenedor hay 50 y hasta 60 grados de temperatura y los están torturando, los están masacrando para que se mueran y para que renuncien a su fe. Y ellos son capaces de morir por su fe. Los están masacrando, no tienen ninguna prosperidad. Es más, les están dando la comida racionada para que se mueran también allí dentro. Eso es lo que le ha tocado vivir a muchos cristianos. Dice el versículo 37, dice, fueron apedreados. Pablo fue apedreado. Muchos hoy en día han sido apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Los musulmanes y muchos otros países, de países que son enemigos del Evangelio, persiguen a los cristianos, los matan, los torturan, los queman vivos. Dice, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, no tenían un domicilio fijo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. De pieles de ovejas y de cabras, no de vestidos de lino fino, no, de pieles de ovejas y de cabras, porque para no andar desnudos, es que no tenían otra cosa. Eran pobres, mira ahí lo dice, pobres. No estaban prosperados materialmente, eran pobres, requete pobres. Dice, angustiados, maltratados. Mire lo que dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Es decir, el mundo, la tierra, no era digna de que esos cristianos, de que esos hombres de fe vivieran en la tierra. No era digno, pero ellos estaban ahí viviendo. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esa es la vida que le ha tocado vivir a muchos cristianos. ¿Cómo entonces pueden decir los predicadores de la prosperidad que la prosperidad material es para todo el mundo? ¿Que es para todo el mundo? Mentira, no es para todo el mundo, es para algunos. Para otros nos toca vivir dificultades, nos tocan problemas. Dice el verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice, y todos estos que anduvieron pasando todas esas calamidades, dice la palabra de Dios, aunque alcanzaron buen testimonio, tuvieron un testimonio tremendo, poderoso, mediante la fe. Dice, tuvieron un testimonio tremendo mediante la fe. Dice, no alcanzaron, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces nosotros vemos que a muchos cristianos en el pasado, en el presente y en el futuro les ha tocado vivir la pobreza. Y no es porque no tenían fe y precisamente por la fe que tenían es que estuvieron sufriendo todas esas dificultades. Porque los que persiguen al cristianismo le prometen materialismo, y le prometen soltarlos de las prisiones, y les prometen dinero, y les prometen cosas con tal de que ellos renuncien a su cristianismo. Y como no renuncian, pues los hacen morir en contenedores y en cárceles y en prisiones, y los torturan y hacen una carnicería tremenda con ellos. Entonces, no podemos decir eso que dicen los predicadores de la prosperidad, de que la voluntad de Dios para todo el mundo es ser prosperados materialmente. Ser prosperados espiritualmente, sí. Ser prosperado materialmente en algunos casos. Jesucristo fue pobre en lo material, en lo espiritual fue el más rico. Nació en un pesebre, en un establo, con las vacas. No tenía donde reclinar su cabeza, dice la Biblia. Las zorras tienen cuevas, pero las aves de los cielos no tienen
Y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no ha tenido donde reclinar su cabeza. Tuvo también el Señor Jesucristo que decirle a sus discípulos que fueran al mar y echaran el anzuelo para que sacaran una moneda que había en la boca de un pez para poder pagar el impuesto del templo porque no tenía dinero. Entró en Jerusalén en un humilde burrito, no en una limusina. Y no estoy defendiendo con estas cosas, no estoy defendiendo la pobreza. Yo no estoy diciendo que tenemos que anhelar ser pobres. No estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Si puede prosperar, que Dios lo bendiga. Pero tampoco estoy diciendo que la pobreza es una maldición. Porque si yo digo que la pobreza es una maldición, estoy diciendo que estos héroes de la fe de Hebreos 11, 36 al 40 y muchos millones de buenos cristianos de muchos países del mundo que son pobres y que lo están pasando mal, yo no puedo decir que eso es una maldición. No, eso no es una maldición. Eso es una circunstancia, eso es una situación que por las razones que sean se está dando. La pobreza también puede ser una bendición. La pobreza puede ser una bendición porque le quita a usted y a mí todo afán por volvernos ricos y materialistas. La vida es corta, la vida es breve y no todo está aquí en la tierra está solamente una pequeña parte. Hacer una declaración de que la voluntad de Dios es prosperidad material para todos es falsa doctrina, así de claro. Y no me arrepiento de lo que digo porque sé que tengo base suficiente en la Biblia para esta declaración. Hacer una declaración de que la voluntad de Dios es prosperidad material para todo el mundo, eso es falsa doctrina. La Biblia lo llama herejía. Es posible que la voluntad de Dios, la prosperidad material para algunos, sí, hay algunos cristianos y personas que han sido prosperados, gloria a Dios, que Dios los bendiga. Pero hay que tener claro lo que dice la palabra del Señor. Pobres siempre vamos a tener, tanto en el mundo cristiano como en el mundo pagano. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 11. El Señor Jesucristo estaba hablando ahí con Judas, el Iscariote, el que estaba persiguiendo desaforadamente el dinero. Y estaba diciendo que bueno, que aquel perfume que se había derramado en sus pies se podía haber vendido para darle a los pobres. Mentiroso, lo que quería era coger una buena parte de ese dinero para él, porque era un ladrón y robaba de lo que se echaba en la bolsa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo le dio una reprimenda allí y le dijo en el capítulo 26 de Mateo, versículo 11, le dijo: porque siempre tendréis pobres con vosotros. Siempre tendréis pobres con vosotros. En el pasado, en el presente y en el futuro. Va a ser así. Una utopía. Erradicar la pobreza. Olvídese. Podrá mitigarla, pero erradicarla jamás la vamos a poder erradicar. Podemos mitigarla y colaborar. Pobres siempre lo vamos a tener. Dios ha hecho a los pobres y Dios ha hecho a los ricos. ¿Cómo? Sí, lo dice la Biblia. Vaya a Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22 y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Proverbios 22, 2 dice así: el rico y el pobre se encuentran. Y lean ustedes el resto del versículo. A ambos los hizo. ¿Quién los hizo? Dios hizo. Jehová Dios hizo a los pobres. Jehová Dios hizo a los ricos. Jehová Dios hizo a las mujeres. Jehová Dios hizo a los hombres. Usted no se enoje porque es una mujer y diga: no, yo quería ser un hombre. No se enoje porque es un hombre y diga: no, yo quería ser una mujer y ahora me voy a cortar eso para hacerme una mujer. Por favor, hombre. Tiene que aceptar lo que Dios ha establecido. Unos nacieron para ser estrellas y otros nacieron estrellados. Unos nacieron pobres y otros nacieron ricos. Es así. Y si quiere ignorar eso, ignórelo. Pero esa es la verdad como un castillo. Así que no mutilemos la Biblia. Hay millones de cristianos actualmente en la tierra y en los países subdesarrollados llenos de fe y de prosperidad espiritual. Escuchen, llenos de fe y de prosperidad espiritual, pero pasando grandes necesidades físicas. Es decir, no están prosperados materialmente. Y no es porque no tengan fe, es porque las circunstancias son así. Es porque está establecido por Dios que pobres van a haber siempre en la tierra. Es porque está establecido por Dios
Todo está establecido por Dios. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez. Todo lo que se mueve en la tierra está ordenado, establecido por Dios, y nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede cambiar. Está establecido por Dios. Hay predicadores que solo predican prosperidad material. Dinero, empresas, coches caros, riquezas, lujos. En el fondo, eso es lo que algunos predicadores quieren. Y para conseguirlo, les hacen falsas profecías a la gente de que van a ser prosperados materialmente. Y cuando esas falsas profecías no se cumplen, porque son falsas, la gente se frustra y terminan perdiendo la fe. Los que creen la doctrina de que van a ser prosperados materialmente, sí o sí, salga el sol por donde salga, serán prosperados, según les prometen los que propagan la falsa doctrina de la prosperidad, terminarán en un cristianismo frustrado y noqueado porque ven cómo pasa el tiempo y no se cumple lo que les prometieron esos profetas de la prosperidad. Y espera y no salen adelante desde el punto de vista material y claro, terminan frustrados. Dicen, esto es una mentira, esto es un cuento chino, me engañaron como un tonto. El error gravísimo que cometen los predicadores de la prosperidad material es que no saben distinguir las promesas que son para el Israel terrenal, para los descendientes directos carnalmente y por la sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. No saben distinguir esas promesas de las promesas que son para la iglesia o para el Israel del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Estos profetas sacan de su contexto lo que les conviene de las promesas hechas a Israel, al Israel terrenal, y se las asignan a la iglesia. Repito, esos profetas sacan de su contexto lo que les conviene, del contexto bíblico sacan lo que les conviene de las promesas hechas al Israel terrenal y se las asignan a la iglesia. Esa teología, hermano, esa teología no tiene en cuenta las más sencillas reglas de la hermenéutica. Esa teología no tiene en cuenta las más sencillas reglas de la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia, un conjunto de reglas que nosotros los cristianos deberíamos de estudiarla bien para que a la hora de entender la Biblia no la vayamos a malinterpretar o a descontextualizar o a retorcer, como dice la palabra de Dios en otro pasaje. La hermenéutica es una ciencia que le ayuda a usted a interpretar porque contiene reglas que son necesarias, que son lógicas, que son de sentido común, que son históricas y que hay que conocerlas para poder interpretar bien la palabra de Dios. La Canaán terrenal, hermanos, cuando hablamos de la Canaán terrenal, del sacerdocio levítico, del templo en Jerusalén, de las fincas, de los ranchos, de la prosperidad material que en su totalidad Dios le dio a Israel terrenal. No se la prometió a la iglesia. Una cosa es el Israel terrenal, el pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿sí?, y entró en la tierra de Canaán, al fondo del mar Mediterráneo. Una cosa es las promesas que Dios le hizo al Israel, a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y otra cosa son las cosas que Dios nos ha prometido a nosotros la iglesia. A nosotros la iglesia nos ha prometido cosas mejores que las que le prometió al pueblo de Israel. No tenemos nosotros que rebajarnos de categoría yendo a buscar las promesas que Dios le prometió al pueblo de Israel. No, esas son secundarias, esas son pasajeras, esas son temporales. Las que nosotros tenemos son más grandes, son mayores y están en la otra vida, en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está establecida aquí en la tierra y la iglesia tiene grandes promesas. A la iglesia el Señor nos promete la Canaán celestial. A la iglesia nos promete el templo en el cielo, los árboles de vida eterna en los cielos, los ríos de gloria en los cielos, las calles de oro en los cielos, las mansiones, las casas hermosas las tendremos, pero en el cielo, no aquí en la tierra, en el tiempo presente como están proclamando permanentemente los predicadores de la prosperidad material. La Canaán terrenal, con sus valles. Cuando hablo de la Canaán terrenal, nos estoy refiriendo a ese país que se llama Israel, que está rodeado por los árabes. Esa es la Canaán, la tierra de Canaán, la terrenal.
La Canaán terrenal con sus valles, con sus ríos, con sus casas, sus animales, sus árboles frutales, su templo, su sacerdocio, todo eso es figura, es tipo y figura de la Canaán celestial que Dios le ha prometido a la iglesia, que es el Israel espiritual. En todo el libro de los Hebreos se hace una comparación del templo, del sacerdocio y de la Canaán terrenal como que es tipo y figura de la Canaán celestial. Vengan por favor al libro de Hebreos capítulo 9 para que sigamos avanzando con este estudio. Hebreos capítulo 9, versículo 11. El apóstol Pablo está haciendo un contraste y una comparación entre el sacerdocio y el templo del terrenal con el celestial, ¿sí? Y miren lo que dice, Hebreos 9, 11, dice la palabra de Dios, pero estando ya presente Cristo, está hablando del sacerdocio y todo eso, léanse por favor el libro de Hebreos que es muy interesante. Estando ya presente Cristo, esto es otro capítulo, ¿no? Ya se cerró el capítulo del Viejo Testamento. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no de los bienes presentes. Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros, de los que vamos a recibir en el futuro en el reino de los cielos, no de los bienes terrenales. Dice, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Una cosa es el templo que hicieron los judíos en Jerusalén, que es un templo terrenal hecho por hombre, y otra cosa es el templo que Dios tiene preparado, no de esta creación, el templo en el reino de los cielos. El versículo 23 y 24 de ese mismo capítulo dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las cosas terrenales, son figura y sombra de las cosas celestiales. El templo terrenal es figura del celestial. El sacerdocio terrenal es figura del celestial, del cual Jesucristo es el sumo sacerdote. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, refiriéndose a las terrenales, fuesen purificadas así. Se purificaba el templo, se purificaban los sacerdotes, todo eso se purificaba, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, refiriéndose a la Canaán celestial, el sacerdocio eterno de Cristo en los cielos. Verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Jesucristo no entró en el templo en Jerusalén, en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Eso era un sacerdocio, eso era un templo, eso era terrenal, eso no era lo eterno. Jesucristo es el sumo sacerdote eterno. Él no entró en el templo, en el lugar santo, ni en el lugar santísimo del templo de Jerusalén, pero sí en el lugar santo del templo que está en el reino de los cielos. Por eso dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano por los hombres. Figura, el santuario hecho de mano es figura del verdadero que está en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, la Canaán terrenal, su templo, su sacerdocio, quiero que le quede muy claro. La Canaán terrenal, su templo, su sacerdocio, su sacrificio, su prosperidad, subrayo lo de prosperidad material, era para el Israel terrenal, no para la iglesia, no para el Israel espiritual. La Canaán celestial, con todos sus complementos, esa sí es para nosotros. No busquemos como la iglesia, nosotros no busquemos como iglesia la Canaán material aquí en la tierra. La nuestra es mejor. La Canaán nuestra está en el reino de los cielos. Los predicadores de la prosperidad material deberían de estudiar un poco de hermenéutica, porque no les vendría nada mal aprender que una de las reglas de la hermenéutica dice que no se debe sacar un texto de su contexto, porque sacar un texto de su contexto y pasárselo a otra institución, como en este caso, es sacar un texto de su contexto, es un pretexto. Está mal, no es correcto hacerlo.
¿Por qué siempre los predicadores de la prosperidad invitan a la gente a hacer la ofrenda del pacto? ¿Acaso el diezmo que nosotros hacemos al Señor cada mes con fidelidad no es una ofrenda de pacto? Pregunto. ¿Por qué hay que estar haciendo esas ofrendas de pacto, entre comillas, cada vez que viene un predicador de la prosperidad? ¿Saben qué? Eso es quitarle el valor que tiene el diezmo, que es una ofrenda estable, mensual, proporcional, permanente, y que es también, como dice la Biblia, suficiente para que Dios abra las ventanas de los cielos, como dice Malaquías, y derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta gente utilizan con mucha elocuencia, los predicadores de la prosperidad utilizan con mucha elocuencia la manipulación. Manipulan a la gente. Esto es peligroso, no se debe hacer. No se debe manipular a la gente, cada uno tiene su voluntad y hay que respetársela. Se puede predicar el evangelio puro y completo, pero sin llegar a manipular a nadie. Estos predicadores dicen cosas como, por ejemplo, dile al que está a tu lado que Dios lo va a prosperar en gran manera. Dile al que está a tu lado que crea el mensaje que estoy predicando. Dile al que está a tu lado que Dios tiene algo especial para él esta noche. Dile al que está a tu lado que este mensaje va para él. Y todo es, dile al que está a tu lado. Y repiten el dile al que está a tu lado 15, 20 y 30 veces durante la predicación. Y la gente sencillamente repiten como loritos lo que el predicador les dice que le digan al que está a su lado. Yo no lo hago. ¿Cómo voy yo a estar repitiendo como un loro lo que me dice que diga que tengo que decir? No. Si muchas de las cosas que dice son antibíblicas, ¿cómo voy yo a hacerme portavoz de lo que usted está diciendo? Si usted quiere predicar una falsa doctrina, allá usted con Dios. Pero no me diga a mí que yo repita lo que usted está diciendo, porque primero no estoy de acuerdo, segundo no me está dando tiempo ni siquiera para examinarlo. Eso es manipulación. ¿Cómo voy a decir amén a algo con lo que no estoy de acuerdo? Amén significa que así sea. Uno cuando está oyendo ese tipo de predicadores se siente como coaccionado, se siente como que, casi como que me están abriendo las puertas del infierno. Esos predicadores manipulan a la gente y manipulan la escritura de la palabra de Dios para hacer que la escritura diga lo que ellos quieren que diga. No lo que realmente dice, sino lo que ellos quieren que digan. Yo vi como el predicador de la prosperidad manipuló el texto que dije anteriormente de Juan, de Tercera de Juan. Vayan ustedes por favor a Tercera de Juan, que está un poquito antes del libro de Apocalipsis. 2 o 3 hojas antes del libro de Apocalipsis se encuentra la tercera epístola de Juan. Juan tiene el Evangelio, la primera, la segunda, la tercera de Juan y el Apocalipsis. Todo eso son escritos de Juan, ¿sí? Primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis también es de Juan y el Evangelio según San Juan. La tercera epístola de Juan solo tiene un capítulo. Y en ese capítulo, en el versículo 1 y 2 de Tercera de Juan, leemos esto que dice la palabra. Miren bien lo que dice el texto, ¿sí? Porque los predicadores de la prosperidad lo deforman y hacen que ese texto diga lo que no quiere decir. Dice ahí, el anciano Agayo. Juan es el anciano. Juan es el anciano. Ya tiene 90 y tantos años cuando está escribiendo esta carta a su amado hermano Gayo. Y está sufriendo mucho por causa de ser predicador del Evangelio. Dice, el anciano Agayo, es decir, Juan Agayo, el amado a quien amo en la verdad, no en la mentira, lo amo en la verdad. Dice Juan, amado en la introducción de la carta. Se está introduciendo. Amado hermano Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Repito, amado, yo, Juan, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este texto, Juan claramente está diciendo que él desea, Juan desea,
que su amado hermano Gayo, hermano en Cristo, sea prosperado en todas las cosas. Juan desea, yo deseo, pronombre personal yo. No está diciendo Dios desea, está diciendo yo deseo. Es un buen deseo. Yo también como pastor y como Santiago que me llamo, puedo decirle, Kevin, yo deseo que te prospere el Señor con esa cafetería. Yo. Pero si el Señor se la quiere hacer fracasar, ojalá que no. Pero quién sabe. Y si Dios quiere darle prosperidad a usted, se la va a dar. Y yo deseo que se la dé. Pero una cosa es lo que yo deseo y otra es la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos hace fracasar cosas que nosotros hemos emprendido. Entonces yo, pronombre personal, es decir, Juan desea, no dice Dios desea, dice yo deseo. Es un deseo que se puede hacer realidad siempre que sea la voluntad perfecta de Dios para Gayo, de prosperarlo en lo material. Pero ¿y qué pasaría si que en lugar de que Dios le diera prosperidad a Gayo, Dios le da pruebas y le da tribulaciones y le da pobreza? Pues no se contradice la palabra de Dios. Una cosa es el deseo de Juan y otra cosa es el deseo de Dios. Y yo he visto y he oído cómo los predicadores de la prosperidad amañan este texto bíblico a su manera y dicen, no, es que Dios quiere que, mira, ahí lo dice, no lo dice, que seas prosperado. Sí, pero no dice quién lo dijo Juan, no lo dijo Dios. La gente manipula la Escritura, deforman la Escritura. Hay un pasaje en la Biblia que habla de los que deforman la Escritura y los que tuercen la Escritura y la retuercen toda, que hace que la Escritura diga lo que no dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. De estos ya habló también el apóstol Pedro, diciendo que tuviéramos cuidado con este tipo de personas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí, hay conceptos y hay ideas en la palabra de Dios que son un poco difíciles de entender. Sí, difíciles de entender. Las cuales, los indoctos, es decir, esas cosas que son difíciles de entender, los indoctos, los que ni siquiera se han leído en su vida un libro de hermenéutica para poder interpretar la Biblia, que no tienen conocimiento de la Escritura, que no han leído nada, los indoctos son esos, los que no tienen ese doctorado, ese conocimiento de la palabra de Dios, ni tienen ese respeto por la palabra de Dios. Dice, los indoctos e inconstantes, que no tienen constancia, tuercen, retuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ponerse en un púlpito a predicar la palabra de Dios sin saber lo que se está diciendo, sin saber sin saber que lo que se está diciendo no tiene una base bíblica, oiga, eso es grave. El que predica tiene que estar absolutamente seguro de que tiene base bíblica, de que lo que está predicando es palabra de Dios, y si no, es mejor que cierre la boca y se baje del púlpito y se siente a oír y aprender hasta que una vez haya oído y aprendido, entonces pueda después enseñar sana doctrina. Pero cuidado con estos que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Han hecho que la Biblia diga lo que no dice. Si la Biblia dice lo que dice, hay que predicarlo tal cual. No se puede decir que en tercera de Juan 1, 2 la Biblia está apoyando la doctrina de la prosperidad material. No, no es cierto, es falso. Todos los textos que hablan de prosperidad material están, como dije anteriormente, en el Nuevo Testamento. Hay cientos de textos bíblicos en el Viejo Testamento que hablan de prosperidad material y siempre en relación al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, prosperidad material en la tierra de Canaán, la cual es tipo, sombra y figura de la Canaán celestial, donde nosotros tenemos los ojos puestos como cristianos.
En el Nuevo Testamento, ya lo dije, hay un solo texto que habla de prosperidad material, y es ese, 3 de Juan 1 y 2, y los predicadores cogen ese texto y lo manipulan a su antojo, haciendo que diga lo que ellos quieren que diga, y no respetan lo que dice el texto. ¿Por qué los predicadores de la prosperidad apelan a las emociones del ser humano, de la gente, de la congregación, en lugar de apelar al intelecto? Pregunta. ¿Por qué los predicadores de la prosperidad apelan a las emociones cuando predican? A las emociones de la congregación y no al intelecto. Hay que predicarle al intelecto, no al corazón. Porque si usted le predica al corazón, usted se emociona. Pero si usted le predica al intelecto, la persona recibe el mensaje y se queda ahí dándole vuelta y dice, uy, pues mira, pues esto. Ay, yo pensaba que era diferente. Entonces la persona es responsable de bajar ese pensamiento de su cabeza a su corazón y decir, bueno, acepto este pensamiento, y entra a formar parte de los sentimientos de mi corazón. Pero si usted le predica al corazón, a lo mejor la persona se emociona, y sí, se emociona por la forma en que lo hace, pero el intelecto, el entendimiento quedó así, a cero, no entendió nada, se emocionó y tal, y eso le sirvió para esa tarde, para esa noche, pero no le sirvió para nada más. Hay que predicarle al intelecto, hay que predicarle a la voluntad de las personas, y luego son las personas las que tienen que decir, oye, pues esto me ha convencido, esto es palabra de Dios, voy a bajarlo ya de mi cabeza y lo voy a meter en mi corazón, y esto va a ser parte de mi vida y de mi sentimiento. ¿Sí? Porque primero tenemos que entenderlo aquí, primero tenemos que aceptar el concepto, la idea, la enseñanza aquí, en la cabeza, y cuando lo tenemos aquí, entonces ya nosotros somos responsables delante de Dios de hacerlo o de no hacerlo. Pero nadie me lo puede meter en el corazón a la fuerza. Primero tiene que entrar en la cabeza el concepto, la idea, el pensamiento, tiene que entrar en la cabeza, y una vez que entre en la cabeza y sea estudiado y sea digerido y sea analizado, y yo, sin que nadie me coaccione y sin que nadie presione mi libre albedrío, yo lo pueda bajar yo mismo, no que otro me lo baje sin que yo quiera, lo pueda bajar de mi cabeza a mi corazón. Hay que apelar a la voluntad de la persona y motivar a la persona a vivir una vida santa aquí en la tierra, y tener fe de que pronto pasarán todas las cosas malas que nos tocan vivir aquí en la tierra, y que estaremos ya definitivamente en los cielos eternamente. Pero si una persona, por ejemplo, está atravesando una crisis económica y el predicador de la prosperidad le habla a su corazón, no a su mente, le da una falsa profecía y le dice que muy pronto va a ganar mucho dinero y que va a salir adelante y que va a tener una gran empresa, pues entonces la persona que está en esa crisis económica llorará y se emocionará, y eso es lo que el predicador estaba buscando, y esperará el milagro económico, porque eso es lo que le profetiza, eso es lo que le ha profetizado. Pero cuando resulta que el tiempo pasa y no se cumple lo que el predicador le prometió, la persona que recibió la profecía queda frustrada totalmente, porque se da cuenta de que hizo una ofrenda grande de pacto como le había presionado el predicador, y no ha sido prosperado como le habían dicho que iba a ser prosperado. Entonces la persona pierde la fe, queda frustrada, queda noqueada y queda apartada. Ese es el resultado de la falsa doctrina de la prosperidad material. Frustrar a las personas, apartarlo de los caminos del Señor, porque le predican una verdad mezclada con una mentira. Y ese mensaje de que hay que sembrar mucho, ese mensaje de que hay que sembrar mucho para poder cosechar mucho, es bíblico, sí, 100%. Pero los predicadores de la prosperidad distorsionan ese mensaje, haciéndole creer a la gente que aquí en la tierra es donde van a recibir la cosecha de lo que han sembrado. Y puede ser que reciban algo de lo sembrado, puede ser, en algunos casos, en otros no. Puede ser que reciban algo aquí en la tierra, pero no es seguro en términos absolutos como predican los defensores de la prosperidad material. No es seguro, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quién sabe la voluntad de Dios? Yo he visto muchos predicadores dando falsas profecías,
Lo que sí es absolutamente seguro es lo que dice la Biblia, y es que la verdadera recompensa de lo sembrado aquí en la tierra la vamos a tener en el cielo. Repito, la verdadera recompensa de lo que nosotros hayamos sembrado de bueno aquí en la tierra lo vamos a tener en el cielo, seguro. En la tierra puede ser que cosechemos algo, pero a veces sembramos cosas buenas y nos persiguen. Yo he hecho el bien a muchas personas y me han pagado mal por bien. Y ustedes también seguramente en algunas ocasiones lo habrán hecho. Quiero que vengan conmigo por favor a Lucas capítulo 14, Evangelio según San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14, versículo 12. Miren lo que dice la palabra, 14, 12. El Señor Jesucristo, cuando se movía por la tierra, le daba consejos a todo el mundo. Este capítulo muy bonito, ¿sí? Aquí le está dando unos consejos a un intérprete de la ley. Lucas 14, verso 12. Dijo también al que le había convidado, un personaje que había convidado a Jesucristo a comer en su casa. Le dijo, porque vio la intención. Dice, claro, este me está invitando a mí y este está invitando a los amiguetes y a los más cercanos a él. El Señor se da cuenta de todo. A este le dijo, cuando hagas comida o cena, no vayas a hacerlo como ahora, pero cuando hagas en el futuro comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No, llama a los vecinos pobres, no a los ricos. Dice, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado aquí en la tierra. Te devolvieron el favor. Los invitaste a comer y ellos, como tú los invitaste, pues ahora también ellos te invitan. ¿Estás invitándolos o los invitaste para que te invitaran? Más, verso 13 más, cuando haga banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Y qué? Y serás bienaventurado. ¿Por qué? Pues porque ellos no te pueden devolver el favor, porque no te pueden recompensar aquí en la tierra. ¿Pero qué? ¿Te será recompensado dónde? En el cielo, efectivamente. Esa es la obra. Nosotros tenemos que trabajar para recibir la recompensa en el cielo, no aquí en la tierra, como predican los predicadores de la prosperidad. Muchos cristianos se entusiasman a hacer ofrenda de pacto, porque les prometen falsamente que con un poco de su ofrenda le será su ofrenda de vuelta multiplicada. Es como el que juega a la lotería. Voy a sacar 10 euros y comprar un billete de lotería para que después me gane el gordo y con 10 euros me he vuelto rico. Pues si es así, fantástico. Invierto 10 euritos y después me va a dar 2 o 3 mil el Señor. Si los predicadores de la prosperidad predicaran lo que dice la Biblia de que la recompensa la tendremos en los cielos, repito, si los predicadores de la prosperidad predicaran lo que dice la Biblia de que la recompensa la tendremos en los cielos, no aquí en la tierra, entonces el entusiasmo de la gente por ofrendar caería en picado, porque son muchos los que quieren ofrendar para recibir bendición material aquí en la tierra y ahora, ya, en este momento, no en el futuro, en el cielo, eso está por ver. Pero son pocos los hombres y mujeres que están dispuestos a ofrendar y a diezmar para recibir la recompensa en los cielos. Cuando usted ofrende y cuando usted diezme y cuando usted haga algo, diga, Señor, mi recompensa, guárdamela allí en el cielo. Aquí en la tierra no la necesito. Aquí estoy de paso, guárdamela allí porque yo quiero tener una gran mansión en el reino de los cielos. Allí sí, allí está bien guardada porque allí ni los ladrones ni nadie te la puede quitar. Muchos cristianos son como los hebreos en su peregrinar por el desierto. No saben esperar a entrar en la tierra de Canaán para poder comer carne, pescado y frutas. Querían la carne, el pescado, la fruta en el desierto. No tenían paciencia ni esperanza, lo querían todo ahora, ya, en ese momento. Y protestaban con Moisés. Y deseaban como muchos lo material, lo terrenal, ya, ahora. No eran capaces de tener un poquito de paciencia y decir, bueno, mientras estamos cruzando el desierto, claro, ¿cómo le vamos a pedir a Moisés que nos dé pescado, carne, fruta, ajo, puerro y todo eso? No, aquí no hay, el desierto está limpio.
esperemos a entrar en la tierra de Canaán, que eso tarda poco, y allí nos vamos a hinchar, allí vamos a comer todo lo que queramos. Pero no, Señor, pan, carne, pescado, de todo lo querían en el desierto. Y estaban protestando contra el maná. Decían, este maná, siempre todos los días, maná por la mañana, maná a mediodía, maná a la cena. Eso, ya no queremos más maná. El maná era tipo de Cristo, estaban despreciando a Jesucristo. Estaban despreciando a Jesucristo. Era un alimento temporal, desde que salieron de Egipto hasta que entraran en la tierra de Canaán. No tenían que despreciar ese alimento, tenían que decir, gracias Señor, fantástico. Mira, nunca hemos visto, en la historia de la humanidad, nunca se ha visto que caiga pan del cielo. Y nosotros tenemos ese privilegio. Gracias, Señor, qué pan más rico, qué pan más bueno. No, ya estamos hastiados de este pan. No tenían paciencia, lo querían todo, ya, ahora. Así es la gente. Bendición material, solamente. Y la gente que va buscando la bendición material solamente van a encontrar predicadores que se la ofrecen y a cambio le sacan el dinero del bolsillo a los cristianos ingenuos para que los predicadores de la prosperidad vivan a todo lujo a costa de desplumar económicamente a los pobres ingenuos. El predicador de la prosperidad se alaba a sí mismo, yo los he visto, como se echan flores y halagos a sí mismo y uno dice, qué poca vergüenza. Dice que sus predicaciones son las mejores, son las más ungidas. Hablan de milagros cuando en realidad no hay tampoco ningún milagro. Y si las predicaciones son buenas o son malas, quien lo tiene que decir no es el predicador, sino la congregación. Arrogancia, autoalabanza. Cuando un predicador se está exaltando a sí mismo y habla bien de sí mismo permanentemente, hay que tener cuidado con eso, hermano. Hay que tener cuidado porque eso es autoalabanza. Y la alabanza no le corresponde al hombre, la alabanza le corresponde al Señor. Los predicadores de la prosperidad todos ellos tienen un denominador común. Los predicadores de la prosperidad, todos ellos tienen un denominador común en todas sus predicaciones. ¿Saben cuál es ese denominador común? El dinero. Ese es su denominador común. No hay prédicas en las que no hablen del dinero. En todas ellas sale a relucir el dinero y la ofrenda del pacto, que no sé de dónde la sacaron. Parece que su Dios solamente habla de dinero, 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 dinero. Y es verdad que hay que diezmar y es verdad que hay que ofrendar y se debe predicar de cuando en cuando de la ofrenda y del diezmo. Claro que sí, no estoy en contra de eso. Hay que diezmar y hay que ofrendar y hay que tener una constancia y una estabilidad con el diezmo y con la ofrenda para el Señor. Pero que estén todo el santo día, en cada predicación, concluyendo cada sermón con la ofrenda del pacto, eso ya es el no va más. Eso ya es el no va más. ¿Saben qué? Le hacen sentir a la gente que si no ponen 200 euros en un sobre y se lo dan a ellos como ofrenda de pacto, que se van a ir al infierno. Sí, eso es lo que le hacen sentir a la gente. Y la gente temorizada dice, toma. Es así, hermano. Lo que Dios pide es que usted sea fiel al Señor con su diezmo y con su ofrenda, normalito, tranquilito, en la iglesia. La palabra de Dios dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no abriré la ventana. Con eso, Dios hace que las ventanas de los cielos, con el diezmo y con su ofrenda, Dios hace que las ventanas de los cielos se abran en abundancia para su vida. No necesita usted otro pacto extra, otra ofrenda de pacto cada vez que viene el predicador de turno. No es necesario. Y hemos visto cómo grandes predicadores de la prosperidad en el pasado, en los años 80, han caído. ¿Cuántos de los que están aquí son cristianos desde los años 80? Levanten la mano. De los años 80. Desde los años 80 se convirtieron a Cristo en los años 80. Nadie, ¿no? Yo me convertí en los años 70. En los años 70 habían muchos predicadores en los años finales de los 70 y principios de los 80, muchos predicadores que hablaban de la prosperidad y eran predicadores de élite, predicadores de lujo, entre comillas, como dicen algunos. Sí, son predicadores de lujo. Bueno, esos son de lujo. ¿Y los otros qué? ¿Son de segunda categoría? Entonces,
Esos predicadores de élite, esos predicadores de lujo que había en esos años, en los años 70, los años 80, al estilo Casluna, al estilo Benny Hinn, y todos estos predicadores hablaban de la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad, y ellos eran heraldos, ellos eran adalides de este mensaje de la prosperidad, y la mayoría de ellos cayeron y estuvieron encerrados en la cárcel porque le estaban sacando el dinero a la gente y estaban ellos haciendo grandes fortunas con ese dinero, grandes coches, Rolls Royce, jets privados y montones de cosas. Y en la cárcel fueron a parar con sus huesos. Uno de ellos fue Jim Bakker. Ustedes no conocen la historia y esto les suena chino, pero yo lo conozco porque, como dije, me convertí en el año 1976 y he vivido todo eso. Otro de ellos fue Jimmy Swaggart, que era el predicador estrella de los años 80. Cayó en picado también, se acostó con una prostituta, perdió su ministerio. Y yo estoy hablando cosas que son verdades, y si no, consulten la historia si no me creen. Estos predicadores que solo saben hablar de dinero y de las cosas materiales ya han perdido el norte, ya han perdido el rumbo, ya han perdido la dirección del Espíritu Santo. Aunque ellos digan que es el Espíritu Santo el que está hablando por ellos, mentira. Y las quejas, ¿saben una cosa? Las quejas y las críticas de muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor contra el ministerio y contra los pastores. Yo he oído muchas críticas diciendo, esos pastores son todos unos ladrones, no van buscando sino el dinero y tal. Y ¿cuántos de los que están aquí han oído ese tipo de críticas? Levanten la mano, la mayoría, ¿no? Lo han oído. ¿Saben qué? Tienen razón cuando dicen eso. Tienen razón cuando dicen eso. Porque se han infiltrado en el ministerio pastores, profetas evangelísticos que lo que van buscando es el dinero. Y claro, el mal ejemplo que ellos dan, después los inconversos nos meten a todos en el mismo saco, dice, son todos iguales. Mentira, no son todos iguales. Hay algunos que son así, pero a todos los meten en el mismo saco, generalizan y pagan justos por pecadores. Y predicadores que no han hecho nada malo, sino que se están portando rectamente, íntegramente, resulta que le ponen el San Benito de que usted es un ladrón también. No porque lo sea, sino porque su compañero en el ministerio lo fue. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Estos predicadores de la prosperidad, hermanos, son una plaga. Una plaga que se ha metido en muchas iglesias cristianas evangélicas y hay que luchar para sacarla de las iglesias, para que no hagan más daño a la gente pobre, a la gente que no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, porque por culpa de estos predicadores los inconversos juzgan a todos los ministerios igual y a todas las iglesias igual y meten justos con pecadores en el mismo saco. Eso es injusto, pero es así. Otra cosa que quiero decir, ungir la casa con aceite, el coche ungirlo con aceite. ¿Dónde está esa nueva costumbre, esa doctrina? ¿Dónde está eso en la Biblia? Dígame dónde aparece eso, porque yo me la he leído entera y no lo he visto por ningún lado. El único uso espiritual, bíblicamente correcto del aceite, repito, el único uso espiritual, bíblicamente para cocinar, y para eso usted la puede utilizar, claro que sí, pero espiritualmente, uso espiritual del aceite. El único uso espiritual del aceite es para ungir a las personas enfermas con aceite, como dice Santiago 5:14. Vayan por favor a Santiago 5:14 para que vean lo que dice la palabra de Dios. Santiago 5:14. Dice así la palabra. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. No, gracias, estoy bien, fantástico. Llame a los ancianos, si es así que está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Primero oren por él. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, no el aceite, la oración de fe. Hay que ungirlo con aceite, pero no es el aceite, el milagrito.
La oración de fe es lo que realmente salva a la persona. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración de fe salvará y sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ese es el único pasaje de la Biblia donde nos habla en el Nuevo Testamento de la unción con aceite. La unción con aceite es única y exclusivamente para los enfermos, no para otras cosas, no para ungir el coche, no para ungir la casa. La persona que usa el aceite para otras cosas, como ungir el dinero, hasta el dinero lo ungen, ungir la casa, el coche, está haciendo un mal